Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con otro vídeo y para que veáis el árbol de los injertos, pues, la verdad que está pegando, está creciendo, ¿eh? Que está creciendo y eso que no estamos en época de crecimiento vegetativo, o sea que echa nuevos brotes y nuevas ramas. Estamos ahora en época de floración, pero aún así está aumentando, los troncos se están poniendo más gordos y ahora lo vamos a ver. Ahí veis, ahí estáis viendo los injertos de este árbol que se injertó ya hace más de un año, pero fijaros en un año y no sé, no recuerdo bien la época, no sé si hará un año y medio, no, ni creo que haga un año y medio todavía de los injertos de este árbol. Ahí estamos viendo la flor, esto es, recordar, para los que me seguís desde hace mucho tiempo, aquí este árbol, que lo llamábamos el árbol de los experimentos, porque aquí se injertó, no pegaba, no sé el patrón que es, incluso puede ser, ahí estamos viendo la flor, ahí estamos viendo una flor abierta, ya empiezan a ver alguna flor abierta del aguacate fuerte, sabemos que va un poquito más adelantado que la variedad Hass, por eso en zonas altas recomiendan más poner, porque yo solo tengo dos para polinizar, tengo este y otro más pequeñito, tengo que sembrar dos más, pero dos o tres, pero voy a poner también algún aguacate variedad bacon o bacon o bacon, no sé cómo se pronuncia, la verdad, la variedad, se escribe bacon, porque esta variedad va como más a la par la floración, pero bueno, tampoco hay mucha diferencia, de la floración de este aguacate fuerte a la del Hass, que está justo al lado, ahora lo vamos a ver. Esos pequeñitos, otro fuerte, eso es una planta de mango, la que estoy grabando ahora. Variedad Tommy Akin, el mango. Y la zona donde yo estoy, que ya lo he dicho en otros vídeos, es una zona medianía un poquito alta, entonces por eso va bien el Hass. El fuerte no va tan bien. No va tan bien porque el fuerte es más de aquí para abajo. Le gusta más la costa, le gusta más el calor. Y que es una variedad muy interesante, el fuerte, lo que pasa es que la piel es más delicada, como decimos nosotros aquí. Y para exportación, pues no es tan aceptable porque se machuca, se muele, pero el aguacate fuerte es muy buen aguacate también. Y más resistente a plagas y enfermedades que el aguacate Hass. Lo tengo comprobado, el aguacate fuerte es más resistente a plagas y enfermedades. Aquí estamos viendo este es el injertado, que tiene un año y algo, año y meses, no creo que haga un año y medio de los injertos. Ahí estamos viendo la floración, vemos, ya hay algunas flores abiertas del aguacate fuerte, pero esto porque estoy cogiendo no vi ningún aguacate todavía, vamos a ver, veis, ahí están las otras ramas que todavía están en esa fase, pero no hay mucha diferencia, porque si es verdad que estaba ese ramillete, si estaba ya con algunas flores abiertas, pero sin embargo las otras van casi a la misma par que el aguacate Hass, que es lo que nos interesa, que las flores, lo que estaba diciendo, que las flores vayan a la par para que haya polinización. No queremos que este mes se nos abra la flor del fuerte y el próximo mes se nos abra la flor del Hass. Tiene que abrir a la par para que haya polinización. Por eso lo que yo estaba diciendo es que en zonas así ya de medianías un poco altas recomiendan más la variedad Bacon porque va más a la par con con la variedad Hass, ¿vale? Esto ya lo he dicho en otros vídeos para la gente pues que está sembrando. Yo voy a sembrar por lo menos dos Bacon de estos, a ver si los consigo, porque ahora mismo también para conseguir plantas de aguacate está la cosa que hay mucha demanda y está todo el mundo sembrando aguacates y con la locura del aguacate y no hay ni plantas de aguacate. Pero bueno, ahí estamos viendo la flor abierta, como ya se empieza en algunos. Sí va un poquito más adelantada, se nota que va un poquito más adelantada la flor de este aguacate fuerte que la flor del Hass, pero no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia, que es lo que nos interesa, que abran las flores a la par, porque ya sabemos que el tipo floral del aguacate Hass es tipo floral A, tipo floral del aguacate fuerte es tipo floral B. Esto hay una polinización cruzada que esto hace que tu finca produzca más y haya una buena polinización.
Se recomienda un 10% de tu cultivo que sea del otro tipo floral. Si tienes, por ejemplo, el bacon también es tipo floral B. Entonces polinizaría con el Hass, que es tipo floral A. Esto ya lo hablamos, debería de hacer otro vídeo. Esto ya lo hablamos el año pasado. Debería de hacer otro vídeo para los nuevos suscriptores. Pero bueno, ahí estamos viendo y vemos el tamaño. Fijaros ya cómo tiene es más, está más grande que el Hass. Ese que estamos viendo ahora es el Hass, el que está al lado, variedad Hass. Y ya está más grande. Eso es lo bueno de un injerto. Por eso yo a la gente que no le produce el árbol, que está aplicando abono, que lo ha cuidado, muchas veces me ponen comentarios, no, que mi árbol no va, no da fruta. Si no lo has cuidado bien, primero intenta cuidarlo bien, o sea, aplicarle algún abono. Si no entiendes de abono, pues un poco de estiércol compostado, que quieras o no, el estiércol pues tiene algo de nutrientes, tiene. Y pones un poco, un triple 15, algo, aplícale un poco de nutrientes, riégalo como ya hemos visto aquí, no mucho, pero tampoco deje que la tierra se seque por completo. Y si lo cuidas un año y ves que tu árbol de aguacate sigue sin producir, es que ese árbol debes de injertarlo. Pierdes un año, pero al siguiente año mira cómo tienes, ya tienes un árbol. Al siguiente año tienes un árbol, pierdes un año, pero ya a partir de ahí ya tienes otro árbol. Esperemos que vamos a ver el cuaje de este árbol, porque esto también es un medio experimento. Repito, va bien, la floración vemos cómo está echando de flores, o sea, en principio va todo bien, pero hay que ver, porque yo el patrón de este árbol ni siquiera sé de dónde es el patrón de este árbol. Repito, incluso puede ser hasta una misma semilla de un aguacate Hass. Y sabemos que no es lo recomendado las semillas de aguacate Hass como patrón. No es lo recomendado. Pero bueno, vamos a ver. No digo que sea tampoco. No es que no. Este árbol estaba aquí desde hace tiempo y ni se cuidaba. La floración va bien. Vamos a ver si en las próximas semanas se ve aunque sea alguna bolita de algún aguacate. A ver. Para ya confirmar que esperemos que todo funcione. Pero la floración de momento de este injerto va fenomenal. Ahí vemos la flor abierta. A ver si grabo. Bueno, ya se tuvo que haber visto. A ver si grabo desde más lejos. Que se ve que todos los brotes tienen floración. Esto no significa tampoco. Podemos tener una floración abundante. A ver, ahí lo vemos de más lejos. Florear está floreando bien. Pero no quiere decir que porque el árbol floree bien vaya a tener mucha fruta. Esto no es así, Esto no es así, es un paso de que floree, tiene que florear, porque si ni siquiera tu árbol de aguacate florea, o sea, entra en floración, pues es imposible. Primero va la floración, después va la polinización de las abejitas y otros insectos, y después va el cuaje y sale la fruta, ¿no? Pero no quiere decir que porque nosotros tengamos nuestros árboles de aguacate todos llenos de flor, significa porque se caen un montón, y ese es el tema del aguacate, el cuaje y todo esto que hemos hablado. Por eso la importancia de microelementos, por eso la importancia del fósforo, ya lo hemos visto en otros vídeos. Decir también que hay un curso sobre nutrición que te lo explico todo, casi 4 horas de vídeo. Cualquier cosa me habláis por WhatsApp, no es de manera gratuita, pero es por un precio económico o razonable. Y ahí tendrías derecho también a preguntarme pues cosas que no entiendas del curso. Está bastante bien y ahí aprenderías todo para sobre suelo, sobre raíces, sobre los abonos, sobre abonos orgánicos, sobre pH, ahí hablamos de casi todo. Todo lo que debes de saber como agricultor para tener una cosecha buena y que tu cultivo de aguacate sea rentable, que es lo que queremos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.